Muy buenas tardes, que Dios me los bendiga a todos. Hoy quiero hablarles un poco acerca de las profecías del libro de Daniel. Mi nombre es Gabriel Eduardo Medina Contreras, soy adventista del séptimo día y quiero hoy llevarte un pequeño estudio acerca de la profecía de las 2300 tardes y mañanas del libro de Daniel. Considero que las 2300 tardes y mañanas es el compendio o el conjunto que dentro de ese conjunto están todas las demás profecías. Esta profecía tiene un tiempo muy extenso, de acuerdo a la interpretación que la misma Biblia nos enseña de día por año, encontrado en el libro de Ezequiel. En el evento profético, un día representa un año. Eso está muy claro, lo pueden buscar en el libro de Ezequiel y encontrarán la verdad sobre esta definición. Pero repasando un poco, después de la versión del capítulo 8, Daniel queda quebrantado y estuvo enfermo algunos días. Eso se encuentra en Daniel 8:27. Y mientras Daniel ora en el capítulo 9 de Daniel, el ángel Gabriel viene para explicarle y enseñarle la visión. Eso lo podemos encontrar en Daniel 9 del 21 en adelante. Aquí el profeta Daniel, viendo que ya se estaba cumpliendo el tiempo de que el pueblo de Israel o el pueblo judío o el pueblo hebreo estaba cautivo en Babilonia, no se había cumplido la profecía del profeta Jeremías acerca de los 70 años de cautiverio. Entonces él, preocupado y también exaltado, triste, le ora a Dios, pero derrama su corazón ante Dios y le dice: Señor, ¿hasta cuándo durarán todas estas lamentaciones, todos estos problemas, esta esclavitud en que no podemos adorarte como nosotros queremos porque estamos cautivos? Nos toca estar sumidos en otras costumbres, en otras tradiciones que no son nuestras. Entonces el ángel le explica la visión a Daniel y le dice lo siguiente: el ángel Gabriel ha venido para dar la explicación de los 2300 tardes y mañanas, que no fue dado en el capítulo 8. Y como esta es una profecía de tiempo, la conecta con otra profecía de tiempo, que es el de las 70 semanas. La conexión entre estos dos capítulos se acentúa cuando Gabriel le explica al profeta Daniel. Después de referirse a la visión de los 2300 años, le dice así: que 70 semanas están determinadas sobre su pueblo. Como él está preguntando a Dios y le está diciendo a Dios en su oración: ¿por qué? ¿Cuándo será el fin de esto? Entonces el ángel le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Si nosotros sacamos las conclusiones acerca de que ese tiempo estaba determinado, nos daremos cuenta que es que están cortadas de un tiempo mayor, están cortadas, determinadas dentro de otro tiempo. Eso no nos puede llevar a otra profecía, sino a la de los 2300 tardes y mañanas. No hay otra profecía de tiempo de ese tamaño, así tan extenso. Entonces, ahora hay que analizar desde dónde podemos partir nosotros, o desde dónde sea la interpretación bíblica, para conocer cuál es el tiempo determinado para el pueblo de Israel. Entonces llegamos a la conclusión de la siguiente manera: se enlazan los 2300 años, que son días años, con las 70 semanas. El hecho de que este periodo fuera cortado significa que el periodo más corto formaría parte de otro largo, ¿cierto? El ángel había sido enviado a Daniel
con el objeto expreso de explicar el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8. ¿Sí ven cómo compagina? El dato relativo al tiempo es hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Ahí empezamos nosotros a comprender que es un periodo de tiempo. Después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras del ángel son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Terrible, porque la ciudad de Jerusalén estaba destruida, el templo estaba destruido. Entonces, ¿cómo podía Daniel entender esto? Si podemos mirar aquí, la palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas. Eso es lo que les acabé de explicar ahorita. Se establece de esa manera. Dice que se descuentan de otro periodo. El ángel declara que 70 semanas, que representaban 490 años, porque 7 por 7, 49, 70 por 7, 490, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos, no a los gentiles. Por eso es que yo siempre he considerado, y de acuerdo al estudio realizado, que el tiempo del pueblo de los gentiles se empieza a observar, a visionar a partir del inicio de la profecía de los 2300 años. Desde esa fecha ya hay un hilo profético que nos alcanza a nosotros. Entonces, ahora hay que mirar desde cuándo comienza ese hilo profético. Entonces, como los 2300 días son el único periodo de tiempo que fueron descontados por las 70 semanas, se debe por consiguiente formar parte de los 2300 años. Y ambos periodos deben comenzar juntos. Ahí es donde está lo maravilloso. Por eso es que les estoy hablando acerca de nosotros los gentiles. Porque en la historia, ustedes se pueden meter en Google y escriben cuándo fue la reconstrucción de Jerusalén en tiempos del rey Artajerjes. Inmediatamente les va a decir año 457 a 458 antes de Cristo. Entonces, en el año 457 es que el rey Artajerjes le da la orden al pueblo de judío que estaba cautivo. En este caso era al sacerdote Esdras, para que se empezara a dar la reconstrucción de Jerusalén y el templo. Luego entra Nehemías. Ya sabemos toda la historia de la reconstrucción, o los que no la han leído, por favor léanla, la reconstrucción de Jerusalén y el templo. Entonces, a partir de allí es que comienza a contarse esa profecía de tiempo, en el caso de los 2300 años. Pero los 490 años también inician ahí, pero es el tiempo de los judíos, es decir, el tiempo del juicio sería en la conclusión de los 2300 años, mientras que el tiempo de los judíos sería en la conclusión de los 490 años, o sea, de las 70 semanas que están establecidas en el libro de Daniel. Como es profecía de tiempo, 70 semanas son 490 años, siguiendo la regla de que un día es un año de acuerdo al evento profético. Eso ya está debidamente establecido, ha tenido bastante estudio, y es la única forma de que se pueda reconocer el periodo de tiempo de las profecías de día por año. Entonces, en el libro de Esdras se registran 3 decretos para la reconstrucción de Jerusalén. El primero fue el que dio el rey Ciro alrededor del año 537 a.C. Lo podemos encontrar en Esdras 1 del 1 al 4. El segundo durante el reinado de Darío I, poco después del 520.
Eso lo encontramos en Esdras 6, 1 al 12. Y el tercero en el séptimo año de Artajerjes, que le estaba hablando ahorita, que se da entre el periodo del año 458-457 antes de Cristo. Eso lo podemos encontrar en Esdras 7, 1 al 26. En sus decretos, ni Ciro ni Darío dispusieron medidas efectivas para la restauración del Estado civil judío como una unidad completa, aunque en la profecía de Daniel se prometía una restauración del gobierno religioso y del gobierno civil. El decreto no se cumplió en el tiempo de estos dos reyes, aunque Ciro fue el que lo estableció, fue el que lo hizo, pero no se efectuó por una cantidad de situaciones políticas de ese tiempo, y era que muchos se oponían, trataban al pueblo judío como un pueblo bullicioso, un pueblo con muchas creencias, que hacía muchos rituales, que hacía muchas cosas, que es lo que siempre pues hizo el pueblo de Israel, ¿verdad? En los tiempos de fiestas, en el tiempo de los rituales, de los sacrificios, pues tenían esas creencias que nosotros ya conocemos por medio de la Biblia. Entonces, Artajerjes fue el primero que dio al Estado judío completa autonomía bajo el dominio persa. Por esta razón, se toma el año 457 a.C. para dar inicio tanto a los 2300 días años como a las 70 semanas, que son años también. De esta manera se puede comprobar que los 2300 días años se iniciaron cuando entró en vigor el decreto de Artajerjes. Ahí es lo maravilloso. Y ahí podemos empezar a contar las profecías con toda claridad. Y esa orden de restauración y edificación de Jerusalén fue en el otoño del año 457 antes de Cristo. En el otoño, miren bien las fechas, miren bien el tiempo. Tomando esto como punto de partida, había perfecta armonía en la aplicación de todos los acontecimientos predichos en la explicación de ese periodo, hallada en Daniel 9, 25 al 27. 69 semanas o los 483 primeros años de los 2300 años debían alcanzar hasta Jesús, hasta el Mesías. Ahí está establecido en el libro de Daniel, en el capítulo 9. El ungido, que es Jesús, y su bautismo por el Espíritu Santo en el año 27. Recuerden que en el año 27, en Lucas aparece que Jesús tenía 30 años cuando fue bautizado. Sacando las cuentas de acuerdo a las profecías de tiempo, Jesús fue bautizado en el año 27, cuando él tenía 30 años de edad. Miren cómo compagina todo. De nuestra era, del año 27 de nuestra era. Se cumplían exactamente lo predicho en el libro de Daniel. Lo de Dios es así. Eso no se pierde, eso no pela. Eso va derechito. En medio de la 70ª semana, el Mesías había de ser muerto. Ya eso estaba establecido en el libro de Daniel. Lo que iba a pasar punto por punto en los tiempos exactos. 3 años y medio después de su bautismo. Recuerden que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Cumplió 30 años, empezó su ministerio. El ministerio fue para predicar a los judíos y decirle: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido. Pero ellos no se arrepentían. No vamos a decir que todo, porque muchos judíos, la salvación viene por parte, la salvación empezó a fraguarse desde ellos para nosotros. Entonces muchos creyeron, pero la gran mayoría no creyó que Jesús era el Mesías. Por eso está escrito y dicho por el mismo en la palabra del Señor, que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Allí se cumple el propósito. Allí se cumple lamentablemente esta triste realidad. Cristo fue crucificado en la primavera del año 31. Miren esto.